Atentos amigos, acaba de salir el dato de inflación en Argentina y Javier Milei consiguió la inflación más baja en mucho tiempo, la inflación más baja hasta el momento en su gestión de gobierno. 4% mensual dio la inflación del mes de julio. Y bueno, yo sé que hay mucho público internacional que nos está mirando y que en sus países hablar de inflación, hablar de estas cosas por ahí no es tan relevante o por ahí no es una noticia tan fuerte, pero aquí en la Argentina, que venimos a tener la inflación más alta del mundo, el hecho de que esté bajando y a tal velocidad, la verdad que es una noticia significativa. Acompáñame a leer los datos que han salido. Aquí vemos el nivel general de 4% de la inflación del mes de julio. El 6,5% fue restaurantes y hoteles, el punto más alto. 6,1% bebidas alcohólicas y tabaco. 6% vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. 5,8% en salud. 5,7% recreación y cultura. 4,2% educación. Y después tenemos 3,5% en educación. 3,5 en bienes y servicios varios, 3,5 en equipamiento y mantenimiento del hogar, 3,2 alimentos y bebidas no alcohólicas, 2,6 transportes y 1,6 prendas de vestir y calzado. Tenemos aquí 4% de nivel general de inflación y aquí tenemos, que esto es lo importante que les decía, la inflación cómo ha variado a lo largo de este último año. Y fíjense cómo teníamos a la inflación yendo para arriba con el kirchnerismo y cómo tenemos la inflación ahora con Javier Milei. El punto más alto, 25,5 en diciembre, fue la inflación que dejó de salir del kirchnerismo. La inflación que dejó Sergio Massa, el ex ministro de Economía, dejando un 25,5 de inflación el mes de diciembre y con Milei agarrando sobre el final de ese mes, bajándola y haciendo un milagro, porque estaba por dar la inflación un 30, un 40%. Y fíjense cómo rápidamente, luego de asumir Javier Milei, la inflación baja todos los meses, 20,6 en enero, 13,2 en febrero, 11% en marzo, 8,8 en abril, 4,2 en mayo, una leve subida en junio, 4,6 y ahora tenemos la inflación más baja de los últimos 3 años con este 4% que dio el mes de julio. Y bueno, esto es la demostración de que era posible, de que simplemente había que no ser un comunista asesino, no había que ser un socialista burro en economía y que no había que controlar precios como hacía el kirchnerismo, no había que hacer todas las leyes y todas las regulaciones que le quisieron poner a la economía, simplemente había que hacer bien las cosas, simplemente había que no gastar más de lo que uno tiene y los números y los resultados iban a llegar solos. Además, todo esto con el Congreso en contra, con toda la izquierda marchando en las calles, con todo el desastre y todas las trabas que quiso poner el kirchnerismo para que a Milei no le salieran bien las cosas. Todo esto es con toda la política en contra. O sea, imagínense lo que va a hacer Javier Milei el año que viene cuando arrase en las elecciones de 2025 y tenga ya números mucho más favorables en el Congreso para aprobar muchas más leyes, porque recordemos que su ley más significativa, que es la ley Bases, bueno, la ha desmantelado un poco la política, han pasado partes bastante claves, como el tema del RIGI, que son las inversiones, pero también le han quitado un montón de cuestiones claves a la ley Bases que seguramente se irán aprobando a partir del año que viene, cuando se tenga una mayoría en el Congreso y muchísimos más diputados y muchísimos más senadores, porque recordemos que Milei asumió como presidente y hoy por hoy el Congreso tiene 37 diputados y 7 senadores, por lo cual es difícil en un total de más de 200 pasar las leyes, ¿no? Por lo cual tuvo que ceder algunas partes de la ley para que ésta sea aprobada, pero imagínense que todo esto logró esta gran baja significativa en la inflación, la ha logrado Javier Milei con toda la política en contra. Imagínense lo que va a lograr y lo que va a seguir logrando cuando tenga mucha más gente en el Congreso y aprobando muchas más leyes con mayor facilidad. Pero esto también es la demostración de que se puede, de que efectivamente el camino es por acá, porque fíjense que el kirchnerismo el año pasado, el principal problema que tenía en la Argentina el año pasado era la inflación. Ahora escuchamos a los kirchneristas decir, no, bueno, al final la inflación no era tan mala, que el consumo interno, que Milei, que esto, que lo otro. Y en definitiva, terminaron militando en la inflación. Es una cosa realmente surrealista, porque el año pasado la campaña se centró en la inflación. Y Sergio Massa, cuando asumió en su momento, hablaba de sus objetivos de bajar la inflación. Y fíjense con la inflación que terminaron. Los grandes políticos, los tipos profesionales, los preparados. Y fíjense cómo el amateur Javier Milei, cómo el outsider, cómo el loquito que gritaba solamente desde la tribuna, en tan poco tiempo
logró bajar la inflación a su mínimo en los últimos años. Es tremendo el gráfico que tenemos acá. Porque me acuerdo yo en enero también que decía, viste, al final Milei, ahí sí les importaba la inflación, cuando le dio 20% en enero a Milei. Visto que Milei al final dijo que iba a controlar la inflación, no la puedo controlar. Y ahora están callados la boca y ahora nos quieren hacer convencer de que la inflación era buena. Es un nivel de delirio el que tiene el kirchnerismo aquí, queridos amigos. Les explicamos a todo el público internacional que se ha sumado a Breakpoint en estos últimos tiempos, que el nivel de delirio mental que maneja esta gente es absurdo. Es realmente absurdo, porque ahora nos hablan de que con la inflación tan a la baja, le hace mal a la economía. Es una cosa realmente tremenda. Que lo que le hacía bien a la economía era emitir a mansalva, era emitir bases monetarias enteras para terminar perdiendo una elección, como hizo Sergio Massa, porque ese 25,5% de inflación terminó dando por una emisión brutal, por la cantidad de plata que tiró a la calle Sergio Massa para intentar ganar las elecciones. Y todas las cosas que estuvieron haciendo desesperados el kirchnerismo, porque sabía que, bueno, de última, si perdemos las elecciones, le queda a Milei una bomba que no va a poder resolver. Le dejaron ese 25,5 porque querían que Milei le explote una hiperinflación en la cara. Milei no solo evitó una hiperinflación, sino que fíjense los niveles que está trayendo la inflación. Y probablemente terminemos este año o arranquemos el año que viene con una inflación del 0%. Algo que era completamente impensado en la Argentina. Yo sé que muchos de ustedes vienen de países que la inflación es un tema solucionado, pero aquí en la Argentina, los burros que teníamos en la administración pública el año pasado, los burros que tuvimos todo este último tiempo, todos estos últimos años, no podían solucionar el tema de la inflación, o no querían, ¿no? Porque también les servía mucho a ellos, pero la verdad que es un alivio para los argentinos poder tener finalmente un equipo económico serio, un equipo económico que sepa de economía y que esté llevando adelante este proceso para terminar con la inflación. Hemos terminado también con el déficit, hemos terminado realmente en la Argentina con un montón de cuestiones a las cuales estábamos acostumbrados con el kirchnerismo, que eran un desastre atrás del otro. En la Argentina cada día estábamos peor, cada mes la inflación era más alta, ahora cada vez la inflación es más baja. Y vemos este 4% como un punto alto de cara al futuro, porque en el futuro tendremos cada vez menos inflación. Antes se veía el 8,3 que ven ahí en octubre, y dice, ¿cuánto va a dar el mes que viene? Pero el 8,8 que ven en abril, decíamos, che, mirá de dónde venimos y mirá hacia dónde vamos. Vamos a este 4% y vamos hacia el 0% de inflación, que llegará en muy poco seguramente. Así que Milei está haciendo, finalmente, el milagro económico que venía a hacer. Y, bueno, es importante ahora que hay mucha gente que nos ve de todos lados, que vean esto y entiendan, porque seguramente, así como acá en la Argentina, los medios mienten constantemente sobre lo que pasa en la Argentina, sobre lo que pasa con Javier Milei, porque lo odian, porque no pueden tolerar que esté haciendo las cosas bien, y que si a Milei le sale bien, que le está saliendo, y logra solucionar los problemas económicos de la Argentina, que está realmente en una situación muy compleja, como la agarró Javier Milei, bueno, va a ser un ejemplo para el mundo. Fíjense el otro día Donald Trump hablando con Elon Musk, hablando de lo que estaba haciendo Milei en Argentina y que era un ejemplo para los Estados Unidos. Argentina se está convirtiendo en el ejemplo de lo bueno para el mundo y no en el ejemplo de lo malo para el mundo, como lo veníamos haciendo con el kirchnerismo, que durante años éramos el país que se juntaba con las dictaduras, fuimos el país con más inflación del mundo y un montón de cosas más que han llevado a estos tipos a la decadencia absoluta. Y por suerte hemos llegado al camino de la sensatez de la mano de Javier Milei.